Este episodio es patrocinado por Millie Books. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. Ni siquiera los gemelos idénticos pueden tener las mismas experiencias y sus cerebros no están conectados de la misma manera. John Medina. Hola amigos, yo soy Erika Deary y estás en el Bilingual Book Club. Este es el espacio para padres, maestros y cuidadores para descubrir libros bilingües. Y en este episodio voy a entrevistar a Maciel Zaragoza y ella nos va a platicar acerca de su libro Somos gemelas, pero no idénticas. Y antes de empezar, les voy a presentar a Maciel. Maciel Zaragoza nació en San Juan, Puerto Rico y emigró a Chicago con su familia cuando era niña. Tiene casi 20 años de experiencia trabajando en el campo de la educación. Primero como maestra de español y ahora como coordinadora de integración curricular y líder en pedagogía en una escuela autónoma en Chicago. Tiene una licenciatura en español y una maestría en liderazgo pedagógico de la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en currículo y enseñanza con especialización en la educación bilingüe, también en la Universidad de Illinois en Chicago. Maciel ha publicado 2 libros bilingües titulados Mi prima isleña y yo y Somos gemelas, pero no somos idénticas. Ambos libros fueron publicados en el verano del 2021. Y actualmente está trabajando en la publicación de guías de maestros para ambos libros, junto con la creación de guías instruccionales para otros autores que trabajan para presentar sus libros a distritos escolares. Maciel también publica artículos bilingües en su blog titulado Brilliant Biliterates, y el propósito de su blog es compartir todo el espectro de su experiencia, tanto como madre criando niños multilingües, como educadora bilingüe, autora y futura investigadora académica, que desea apoyar a otros maestros de educación bilingüe que están comprometidos con el desarrollo de la alfabetización a lo largo de la vida de sus estudiantes. Maciel, bienvenida al Bilingual Book Club. Gracias por la invitación, Erika. Maciel, entonces platícanos un poco acerca de ti y cómo empezaste a escribir libros para niños. Bueno, con respecto a mi interés para escribir libros, yo siempre he tenido ese interés, siempre me ha gustado escribir. Cuando era niña me gustaba pasar el tiempo escribiendo cuentos, historias de aventuras, cuentos de hadas, cuentos de misterio, y básicamente ese interés se ha quedado conmigo toda la vida, pero como maestra, los maestros suelen escribir un plan de estudio y eso es algo que sinceramente me gusta hacer, disfruto hacerlo, y ese deseo de escribir libros con mi experiencia como maestra y desde niña siempre ha estado ahí, pero realmente empezó a crecer o creció aún más cuando me convertí en mamá, porque mi esposo y yo tenemos 4 hijas, la mayor tiene 9 años, la del medio tiene 7 años y las mellizas, tenemos mellizas, ellas tienen 4 años actualmente, y mi esposo y yo tomamos la decisión de que antes de que ellas nacieran, de que iban a ser bilingües y que íbamos a enfatizar el uso del español en la casa y que las íbamos a poner en programas de 2 idiomas para que fomentaran su desarrollo de destrezas de alfabetización bilingüe. Y como maestra bilingüe y mamá de niñas bilingües, encontrar recursos en 2 idiomas siempre ha sido un reto, y lo es aún más ahora que mi hija mayor, ella está en 4º grado y está comenzando a leer libros de capítulos, así que es un reto para mí, pero realmente el punto decisivo que influyó en mi decisión de publicar un libro infantil ocurrió cuando nacieron las mellizas, porque cuando yo me enteré, cuando nos enteramos de que yo iba a tener 2 bebés al mismo tiempo, por supuesto hice lo que cualquier madre haría y empecé a investigar sobre el desarrollo de los gemelos, traté de encontrar todos los recursos que pude, pero cuando se trataba de encontrar libros infantiles para gemelos, realmente no encontré mucho y no encontré ninguno que fuera bilingüe. Entonces fue allí cuando yo decidí, ok, como no pude encontrar un libro bilingüe para gemelos, entonces dije, ok, tiene mucho sentido escribir uno, porque yo estoy segura que yo no soy la única, deben haber otros papás de hijos múltiples que seguramente están buscando
buscando lo mismo que yo y por eso es que decidí escribir este libro. Así que escribí el libro de Somos gemelas pero no somos idénticas junto con otro libro titulado Mi prima es leña y yo, y los dos libros fueron publicados este verano pasado, pero el libro de las gemelas que tengo aquí es el que me gustaría resaltar en la entrevista de hoy porque pienso que aunque los dos son muy importantes y muy especiales para mí, creo que este libro toca un tema verdaderamente único porque es un libro, como dije, para padres de múltiples, pero que también toca el tema del desarrollo multicultural de los gemelos. Porque mis hijas, las cuatro, están creciendo no solamente bilingües, pero también están creciendo o criándose dentro de una familia multicultural. Y este libro cuenta la historia de gemelas muy similares a las mías, a las que constantemente se las paran en la calle, las detienen en la calle y la gente les pregunta, oh, ustedes son gemelas, pero no se parecen. Tú, por ejemplo, eres alta y tú eres baja, o cómo es que son gemelas si tú eres tímida y tú eres más sociable, o tú tienes el pelo claro y tú tienes el pelo más oscuro. Y en el libro, las niñas, ellas terminan explicando que sí, bueno, somos gemelas, pero somos diferentes, somos únicas, tenemos nuestra propia identidad, pero aparte de eso mencionan que son una mezcla de sus papás, porque la mamá de las niñas es de Venezuela y el papá de las niñas es de Guatemala. Entonces hay una parte en el libro donde se destaca que las niñas hablan español, pero cada una lo habla a su manera diferente, donde mezclan palabras de las dos culturas de los papás y están comiendo y comen una combinación de la comida de las dos culturas. Así que eso es algo que yo quería demostrar en el libro también. Algo que me encantó de tu libro y por lo que me llamó mucho la atención es, yo siento que es muy importante para los niños desarrollar su propia identidad y a veces como papás esperamos que sean un mini-mí o esperamos que se comporte, yo tengo dos niñas y son súper, también de 7 y 4, de las mismas edades que que tres de tus hijas, pero yo, o sea, son personalidades completamente diferentes. Incluso cuando yo transmito el español, una es más, no, yo quiero escuchar, y yo sé que lo sé, pero no le gusta hablar porque a lo mejor es un poco más introvertida, y la otra es más extrovertida, y a ella sí le gusta repetir las cosas, o sí le gusta hablar en inglés, pero mezclar palabras en español. Entonces, es como, sí, son hermanas, pero no podemos esperar que nuestros hijos sean iguales entre ellos, y obviamente, pues, uno espera que las gemelas sean iguales, pero pues hay mellizos, ¿no? Entonces, sí, o fraternal twins le llaman en inglés. En inglés, fraternal twins. Y es muy curioso y la gente tiene mucha curiosidad cuando las ven en la calle y sí se parecen, sí tienen un parentesco y parecen hermanas, pero la diferencia, como dije, el pelo, la altura, el carácter, como dijiste tú, de tus hijas, que una es más tímida, la otra es más extrovertida. Y eso a la gente le llama mucho la atención, pero como mencionaste, es muy importante resaltar eso porque sí, a veces van a ser un clon de ti, por ejemplo, la del medio, la de 7 años, se parece mucho a mí. Todo el mundo lo dice, que es mi clon, no se parece nada al padre, pero la mayor se parece muchísimo a su papá. Y entonces las mellizas son como una mezcla de los dos, que es muy curioso. Sí, ay, qué padre. Y Ujú. bueno, y entonces tú decidiste hacerlo bilingüe porque ya estabas dentro de este sistema de educación bilingüe, porque yo siento que tu historia puede adaptarse a monolingüe o bilingüe. O sea, desde el principio dijiste, quiero hacerlo bilingüe, o ya que lo escribiste, cambiaste de opinión. ¿Cómo fue ese rollo? Bueno, sí, creo que definitivamente esta historia cualquier persona se puede identificar con esta historia, pero sí, como ya estoy en este campo de la educación bilingüe, como que era un no-brainer, como se dice en inglés, que tengo que hacerlo en los dos idiomas, porque como mencioné, simplemente no había ningún libro bilingüe, había muy poquitos que encontré acerca del desarrollo de los gemelos, de los twins, y ninguno que tocara el tema de la identidad y ninguno que fuera bilingüe. Y
la dificultad de encontrar recursos en bilingües, también dije, pues sabiendo que hay esa necesidad, sabiendo por mi experiencia como educadora que hay una escasez de variedad de libros bilingües, de autenticidad de libros bilingües, porque muchos de los libros que se suelen usar en las escuelas bilingües de Estados Unidos muchas veces son traducciones, muchas veces o pueden ser traducciones literales hasta del inglés. Y aparte de eso, muchos de los libros no representan la diversidad cultural de los latinos, que es una diversidad bastante compleja, bastante amplia. En los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los latinos son mexicanos. Así que de los libros en español que suelen publicarse, que hay, muchos de ellos son dirigidos hacia la población mexicana o hacia la población mexicanoamericana. Así que yo sí me gustaría ver más libros bilingües que representaran el mestizaje latino que existe en la diáspora. Por ejemplo, libros sobre niños que son colombianos y cubanos al mismo tiempo, que son peruanos y puertorriqueños, que son, no sé, argentinos y dominicanos o chinos, porque los hay. Hay Hay miles de combinaciones ya. El miles mundo de es tan pequeño ahora que hay muchísimas combinaciones, claro. Exactamente, el mundo es tan pequeño que está el contacto es tan instantáneo pues con la tecnología y todos los medios de comunicación, así que y se me hace muy curioso que todavía los libros pintan a las personas como si fueran de un color u otro y, y no es el caso, así que también por esa razón o esas razones decidí publicar este libro bilingüe. Si pudiera publicarlo en todos los idiomas del mundo, lo haría. Ay, eso estaría muy padre. Y algo también que me gustó, por ejemplo, cuando mencionan acerca, pues, que una niña está, nosotros en México le decimos popote a la pajilla, o ¿cómo era la otra palabra? Sí, pitillo y Pitillo. pajilla. Eh, Sí, y que en el mismo español tenemos tanta diversidad. Yo una vez uno de mis libros está mi personaje, se llama Millie, y está en un columpio diciendo, qué padre, quiero ir más alto. Y se lo enseñó a una amiga colombiana y dice, ay, ustedes en México dicen qué padre, ¿verdad? Nosotros no decimos así. Entonces ya es como que dices, es desde este país. Y a mí me gusta que que los libros tengan esa autenticidad de las niñas, esta es su identidad, estos son sus nacionalidades y pues hablan así. No puedes esperar que empiecen a hablar con español de España, como a lo mejor cuando yo era niña, muchos libros que para niños tenían el español de España, porque exactamente. no había autores latinoamericanos escribiendo tanto para niños. Ajá, o usan como un español mecánico, ¿verdad? Como, Sí. sí, que no suena normal. Y cuando trabajaba como maestra de español, muchas veces los niños, ellos decían, pero yo nunca uso esta palabra. ¿Cuándo se usa esta palabra? Y es muy importante demostrar la variedad del vocabulario que se usa en español. Y yo, pues yo sabía al escribir este libro que no todo el mundo va a entender lo que es un pitillo o una pajilla, y por eso es que también decidí que es importante incluir ese diccionario al final, pues para que fuera algo de aprendizaje, ¿no? Para los que lean el libro y empiecen a entender qué es lo que significan esas palabras. Claro, una muy buena idea. Oye, y en tu experiencia dando clases a niños bilingües, ¿qué es lo que ves que los motiva más o que los atrapa más de los libros? O sea, que sean niños que se parecen a ellos, que sean de animales, que sean, o qué temas ves que, como time and time again, que los niños van a esos libros. Todo depende de la edad de los niños. Cuando estamos hablando de niños chiquitos, los más pequeños, siempre están buscando libros con colores llamativos, con muchas ilustraciones que resalten, que les llamen la atención. Animales, sí, porque sí les encantan los animales, con dibujos graciosos, con temas muy graciosos. Por ejemplo, yo estaba coordinando una feria de libros porque formo parte de una organización que se llama Mi Libro Hispano.
y estaba trabajando en una feria de libros ahora que en Estados Unidos se está celebrando el mes de la herencia hispana. Y uno de los libros que se estaba vendiendo era un libro sobre un perro. Se me olvidó el nombre del perro, creo que era Chuy o algo así, pero Chuy, el perro come cacas. Ok. Gracioso, pero wow, cuántos libros, cuántas copias de ese libro se vendió. Así que la persona que escribió ese libro, muy lista porque sabe exactamente cómo llamar la atención a los niños porque sí, es muy gracioso, pero definitivamente eso para los niños chiquitos. Ya le da más, ya estamos, si estamos pensando en los niños más grandes, es un poco más complicado. Como dije que tengo mi hija que está en 4º grado y está empezando a leer libros de capítulos. Así que yo, en lo personal, veo que es un reto, estoy batallando un poquito para encontrar libros que le llamen la atención, pero conozco bien a mi hija, sé que le encantan los libros de terror, las películas de horror y de Halloween, que es su día feriado favorito, así que trato de conseguirle libros que le interesen a ella, por ejemplo, libros de fantasmas y de vampiros y cosas así, o novelas gráficas, tiras cómicas, son cosas que también le llaman mucho la atención a los niños ya cuando van pasando a la adolescencia. Y los que están en la high school a nivel superior, les gustan mucho los libros que tratan acerca de la vida real, los problemas que ellos tengan, porque muchos de ellos están pasando, se están dando cuenta de los problemas del mundo o también están lidiando con problemas personales dentro de su familia o tienen que cargar un peso porque tienen una mamá, viven con su mamá que es una madre soltera o un padre que se murió o violencia doméstica o lo que sea. Entonces los niños ya en la adolescencia le gustan, en mi experiencia, le gustan esos libros que tratan de problemas donde ellos se pueden autoidentificar y verse a sí mismos y, oh, yo también estoy pasando por esto y esto fue lo que hizo el personaje para superar este problema, superar esta situación. Así que son algunas cosas que yo he notado, pero definitivamente varía según la edad del estudiante, del niño. Claro, muy interesante. Ujú. Am, eh, ¿qué actividades? En tu bio mencioné que estás preparando como actividades para que los maestros puedan usar con tus libros. ¿Cómo funciona esto? O sea, los maestros generalmente escogen o tienen una actividad que tienen, ok, los niños tienen que aprender esto, entonces voy a buscar un libro que se parezca, o ven el libro y luego preparan la actividad, o cómo funciona. Normalmente lo que se suele hacer es que todos los maestros, por lo menos aquí en Estados Unidos, ellos tienen que seguir unos estándares. Hay unos estándares universales, nacionales, que están escritos que se llaman, por ejemplo, Common Core. Son los estándares para la lectoescritura en inglés. Hay unos estándares para la lectoescritura en español. Hay estándares para las matemáticas, las ciencias sociales. Así que los maestros tienen que, cuando están haciendo la planificación de sus unidades, sus lecciones, ellos tienen que enfocarse mucho en esos estándares. Así que eso es lo primero, cumplir con todos esos estándares. Y cuando ya hayan escogido cuáles son los estándares que van, ok, voy a preparar esta unidad y el tema va a ser acerca de la identidad. Ese es el tema principal de la unidad, va a cumplir con estos estándares. Ahora es ahí cuando empiezan a buscar libros que están alineados con ese tema. Así que para un maestro que esté enseñando planificando para una unidad acerca de la identidad personal, entonces ahí es Claro. cuando empiezan a elegir y este libro sería apropiado. Pero primero serían los estándares, después de eso piensan en el tema y luego buscan los recursos. Muy bien, muy interesante. Digo, como autores, a veces sí me he preguntado cómo los maestros escogen qué libro. Ahora que estuvimos homeschooling, por ejemplo, pues leen algún libro de texto con alguna, no sé, para aprender alguna lección y yo, pues, ¿dónde escogió ese libro? El maestro se los dijeron, él lo tuvo que investigar o sí, es complicado.
En tu bio mencionamos que estás desarrollando guías instruccionales para autores. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, que estoy trabajando con otros autores como yo que no son maestros, que están tratando han escrito sus libros y saben que hay un mercado bastante grande en las escuelas, en los distritos escolares, y que sí pueden poner sus libros en una librería, los pueden poner en Amazon, pueden estar en una biblioteca pública, pero para que haya más alcance es importante que ellos tengan acceso a las escuelas. Es ahí donde, por ejemplo, un maestro si va a comprar un libro, va a comprar 30 para el salón entero, ¿verdad? Entonces yo estoy trabajando, en este momento estoy trabajando con una autora que se llama Naive Reynoso. Ella ha publicado varios libros bilingües y ella ha publicado una colección de biografías bilingües. Por ejemplo, una que se llama Be Bold, Be Brave. Sé fuerte, sé audaz, creo que es el título traducido en español. Es una biografía de mujeres latinas en Estados Unidos. El segundo libro es 11 biografías de mujeres latinas en Latinoamérica. Tiene una biografía de hombres latinos en Estados Unidos. Y otro libro que tiene 11 hombres ilustres de Latinoamérica. Entonces ella ha escrito y publicado 4 libros y pues básicamente lo que hice es que hice su guía para maestros utilizando las biografías y hice una sección pues para ciencia y ciencias sociales, lectoescritura, una guía muy completa y muy comprensiva para que ella la pueda presentar a un distrito escolar y ya los maestros tengan algún tipo de apoyo, algo que suplemente lo que ellos están haciendo en el salón. Claro, porque nosotros como autores a veces, yo te voy a decir que yo nunca pensé en nada de eso cuando es que he escrito todos los libros que he escrito, es porque me gusta la historia y ya después digo, bueno, a lo mejor si quieren aprender acerca del océano, a lo mejor si quieren aprender acerca de los colores, pero no tengo, o sea, no es algo que a lo mejor nos sentamos a pensar cómo los maestros puedan sacarle jugo a tus libros, ¿no? Bueno, ya nos contaste que estás trabajando en este proyecto, estás trabajando en tu doctorado. ¿Tienes otros libros que vas a publicar? ¿En qué estás trabajando en este aspecto? Pues sí, estoy trabajando en guías para mis libros y Sí, aparte de eso estoy trabajando en la historia para un tercer libro infantil que me gustaría publicar el próximo año también un libro bilingüe, pero un poco diferente. Este libro va a ser dirigido a niños con autismo, padres con niños autistas, así que un libro acerca de eso, que también creo que hay una escasez de libros para niños con impedimentos físicos, atrasos, eh, y tampoco los vemos mucho en la literatura infantil. claro, sí, sí, todos esos libros con diversidad, bueno, ya sea tanto Ujú. física como discapacidades o con neurodiversidad, a veces es muy difícil encontrarlos en librerías muy comerciales, ¿no? Porque al final de cuentas pues las editoriales tienen que hacer dinero y tienen que ver qué se puede vender en el mass market. Pero Sí, obviamente sí hay esos nichos que necesitan esos libros y esos recursos. exactamente. Muy bien ahí. ¿Cuál ha sido la parte más retadora de publicar un libro bilingüe para niños? ¿Y qué tips le puedes dar a otros autores que apenas a lo mejor están empezando y tienen su idea de que quiero publicar un libro? O autores que ya empezamos como yo, como te dije, yo nunca pensé en cómo le va a poder servir mi libro a un maestro. Yo dije, ay, pues es una historia y está divertida y ya. Sí, uno definitivamente aprende con la experiencia, así que para mí lo más difícil fue el principio y el final. Así que el principio, al inicio, pues puede ser bastante abrumador porque hay tanta información y tienes que filtrar entre tanta información, tantas cosas. Así que mi sugerencia para una persona que está
empezando, para que no se desanime, ¿verdad? Con toda la información que ve en el internet y todo eso, es que, bueno, que se una hay varios grupos en redes sociales para autores de libros y allí una persona puede establecer buenas conexiones, puede aprender de otros autores que han hecho o están tratando de hacer lo mismo que tú estás tratando de hacer y investigar. Yo tuve que investigar mucho, leí blogs, tomé cursitos de doméstica en una plataforma que se llama Udemy, donde uno Sí. puede tomar cursos baratos y pues tomé cursos acerca de cuál es el proceso de escribir un libro infantil y publicarlo. Así que pues investigar y aprender lo más que uno pueda y desarrollar un buen plan de acción, una lista de lo que hay que hacer y eso fue lo que yo hice al principio. Entonces al final, lo que fue más difícil para mí al final fue los momentos antes de publicar el libro. Por ejemplo, asegurarme de que todo el formato estuviera perfecto, porque a veces me mandaban una prueba del libro y había un detalle, algo que estaba fuera de lugar y tenía que hacer el proceso de nuevo, así que eso era un poquito frustrante. Pero mi parte favorita definitivamente fue cuando la ilustración de los libros y es ahí cuando uno se siente tan bonito porque ya puedes ver la realidad de tu libro, tu sueño, y es hecho una realidad de tu visión ahí en papel. Así que eso para mí fue lo más hermoso, la ilustración del libro, pero el principio, final, fue difícil. Sí, sí. Al principio a veces es difícil porque uno procrastina para empezar, ¿no? Ya que empiezas como que ya agarras viada y le sigues. Y sí, esa parte de poner tu libro en las plataformas y que que el formato esté bien y que se vea bien y que los colores y todo también es como mucha prueba y error a veces, a lo mejor si no sabes, si no vienes de un background de editoriales o de diseño, que sí puede ser frustrante. Y Sí. hablando de las ilustraciones, ¿tú lo ilustraste o tú mandaste a hacer las ilustraciones o cómo fue ese proceso? Mandé a hacer las ilustraciones para mis dos libros, dos estilos muy diferentes. El de Mi prima isleña, las ilustraciones las hizo una ilustradora que vive en Inglaterra, pero es de herencia hindú, es de la India. Se llama Vidya Jaishankar. Vidya. Muy buena, muy talentosa. Y el del libro de las gemelas era una ilustradora local de Chicago. Yo vivo en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y ella colombiana ilustradora que vive en Chicago, que se llama Diana Torres. Así que dos experiencias muy distintas, una internacional y Sí, una local. sí, ay, qué padre. Sí, está muy bonitos, o sea, se me hicieron como el estilo de personajes muy, no sé, como muy tierno, con los ojos grandes. Sí, sí, me gustó y como pues bonitas sombras, bonitos backgrounds, todo eso pues para que a los niños sí les llame la atención, ¿no? Y no que lo vean y digan, está bien, bueno, lo que sea. Hey, antes de seguir con la entrevista, te quería platicar algo. Te quería platicar de mi libro que se llama Millie y los colores perdidos. Este es el último libro que saqué y es bilingüe en inglés y en español. Y yo con mis libros lo que intento es fomentar la imaginación y la creatividad en los niños y en las niñas. Y en esta historia, Millie y el señor Mapache se dan cuenta que el mundo afuera se hizo completamente gris. Encuentran un cofre misterioso y un mapa, y eso les da un montón de pistas para irse en una aventura padrísima alrededor del mundo. Entonces, si tú estás buscando libros bilingües, un libro que le ayude a los niños a aprender a los colores, un libro que ayude a aprender un poquito de geografía, un poquito de nombres de países, un poquito acerca de los adjetivos, cómo los formamos en una oración y acerca del vocabulario en inglés y en español. Este es un libro que puede ser para ti, así que no se te olvide, puedes buscarlo en Amazon, puedes buscarlo en Barnes Noble, puedes buscarlo en cualquier librería online. Solamente busca Erika Deary, Erika con K, y Deary Dery, o busca Millie y los colores perdidos en tu librería online favorita. Seguimos con la entrevista.
Tú tienes un blog que se llama Brilliant by Literates. ¿De qué platicas en tu blog? Me gusta mucho el nombre también, porque estamos hablando no solamente es bilingual de hablar, sino también poder leer y entender textos y escribir en los dos idiomas. Exactamente. Entonces el blog es una plataforma o un vehículo que yo utilizo, perdón, para integrar todo lo que estoy haciendo, mi experiencia académica, lo que estoy aprendiendo en la escuela, mis estudios, mi trabajo también, porque trabajo como administradora en una escuela bilingüe, mamá de niñas que estamos criando bilingües, ahora autora. Así que cualquier asunto, cualquier tema eh, dentro del campo del bilingüismo, la educación bilingüe, mi experiencia como maestra, educadora, investigadora, todo, cualquier asunto, cuestión que sea que yo creo que sea importante tocar, entonces yo escribo algún blog, un artículo acerca de eso. Muy bien. Oye, y platicando acerca de las escuelas bilingües, viniendo de México, como que de repente está de moda que sea bilingüe porque pues tienes que saber inglés. Si quieres tener un mejor trabajo, si quieres tener mejores oportunidades, tienes que saber inglés mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre las escuelas que son como bilingües o una escuela que no? Por ejemplo, mi hija aprende español, pero le están enseñando, lleva 5 clases que le están enseñando mamá, papá, hermano, hermana. Entonces, ¿qué diferencia en las escuelas bilingües? ¿La materia, toda la materia está en el otro idioma? ¿Eso es lo que es? Así es, así es. Así que la misión de un programa de lengua dual, como le llaman aquí, es de fomentar el desarrollo de destrezas de alfabetización en 2 idiomas, de fomentar la equidad lingüística y cultural. Así que al comienzo, cuando un alumno empieza en el programa en Kinder, por ejemplo, pre-Kinder, en mi escuela, 80% de la instrucción se lleva a cabo en español, 20% en inglés. Entonces, en primer grado pasa a ser 70% español, 30% en inglés. Segundo grado ya es 60-40 y ya cuando el estudiante llega a tercer grado llega a ser 50-50 y así sigue hasta que llegue a octavo grado. Y después de octavo grado, aquí los alumnos se gradúan y pasan a la escuela superior. Y si van a una escuela superior que también es bilingüe, esos 4 años antes de la universidad también 50-50. Así que el propósito es de que desarrollen esas destrezas académicas en esos 2 idiomas. Así que sí, están tomando, mis hijas están en una escuela bilingüe, no están en la mía donde yo trabajo, pero eh, toman matemáticas en español, ciencia en español, varía, el contenido varía de un año a otro, pero siempre hay buscando ese balance. La que está en cuarto grado ya está en el programa de 50-50, pero la que está en segundo grado todavía está como en 60-40 y cada año están introduciendo un poco más el inglés porque el inglés es la lengua dominante en este país, en el mundo, porque es un idioma que tiene tanta influencia, tanto poder, y como hay tanto, domina tanto, es muy fácil que lo adquieran, que lo aprendan. Así que el propósito es de establecer esa base en el español o la otra lengua, porque hay programas de lengua dual donde ofrecen francés, inglés, o chino mandarín, inglés, o portugués, inglés. Así que depende del programa, pero el propósito es de establecer la base en la lengua minoritaria primero y ya cuando esa base está bien establecida, ok, ahora vamos a mantener los 2 idiomas al mismo tiempo para que los dos crezcan y se desarrollen bien simultáneamente. Mm. Oye, ¿y qué le recomiendas a los papás, por ejemplo? Es una pregunta egoísta, pero si así les digo preguntas egoístas cuando pregunto para mí, pero espero que a alguien también les sirva. Cuando tú ya empezaste a educar bilingüe, como nosotros, por ejemplo, hicimos One Parent, One Language,
Y en cuanto fueron al kinder o a la guardería, ya, es como todo inglés, súper poquito español, y hasta a veces a mí mis hijos me dicen, no, tell me what, how I talk. O sea, me está diciendo que le diga en inglés. Entonces, ¿tú crees que un programa así hace que el niño le dé como igual importancia a los dos idiomas? Porque entiendo que por supervivencia, pues un niño ve que el idioma mayoritario es inglés, pues le va a servir más el inglés que solo lo que habla la mamá. Y si y sabe que la mamá habla inglés. O sea, Es- sí, ¿hay alguna Eso, forma de como regresar o hacerlo un poquito más fuerte, aparte de los libros y a lo mejor juegos? eso es una excelente pregunta y no hay una sola respuesta para esa pregunta, para serte franca, porque lo único que puedo decir es que sí se requiere mucho esfuerzo y sí se requiere con una consistencia total, un compromiso total para que eh, el niño, el hijo, el estudiante mantenga los dos idiomas, porque aún lo veo mucho, que hay hasta alumnos que están en un programa dual, han estado en un programa dual, llegan a cierto punto que, oh, pues ya me cansé del español porque ya no es la lengua popular, it's not the cool Mm, language, aquí it's not cool anymore, no es la lengua popular y los amiguitos fuera del salón hablan inglés, la televisión, la cultura popular, todo es en inglés. Así que sí es una batalla, es un esfuerzo es un esfuerzo para todo el mundo, para los papás, para los maestros, para que ellos se junten y estén unidos y pues se pongan de acuerdo para que el estudiante entienda el valor y lo internalice. Y no es que tenga que, ay, porque ya sabes, conoces a los adolescentes. Es tan difícil complacerlo en cualquier cosita, ya llegan hasta cierto punto de que se enfadan de todo, pero son capaces de entender y son capaces de razonar. Y si puedes razonar con un adolescente y hacerles entender, mira, tienes que seguir practicando tu español por X razón, lo entienden. Y mucha de mi experiencia como maestra fue trabajando con adolescentes, que muchos de ellos se sentían avergonzados de hablar español o no querían hablar español porque alguien en su familia se burlaba de ellos, se burlaban de su forma de hablar, o como dije, que sus amigos no hablan inglés, entonces, ¿por qué tengo que hablar español si mis amigos hablan inglés o en la televisión? Así que mi táctica con los adolescentes tuvo que ser diferente, porque para los niños, sí, cuando están chiquitos son más moldeables y los puedes como que llamar más la atención con colores brillantes y cosas que no sé, que les llamen la atención como los animales y cosas así, pero para los adolescentes ellos hay que esforzarse más para que ellos entiendan y razonen y no sé, pero esta es muy complicado. no hay solo No, no hay una no fórmula hay una mágica, sola ¿no? respuesta, no Sí. hay una sola respuesta, solo que seguir esforzándose, seguir, no rendirse, no rendirse. Creo que es lo mejor que puedo decir, porque también he escuchado que los papás dicen, ay, ya me cansé, no me responde en español, así que ya le hablo en inglés. No, por favor, no se rindan. A mí a veces me ha pasado últimamente que como empiezo ya a pensar más en inglés y, o sea, yo como les estoy pidiendo que me hablen en español, si les dije acabo de hablar en inglés, entonces yo también me tengo que como recordar a mí misma que es en español, o sea, que Sí, tiene que ser en español. sí, tenemos que dar el ejemplo. Sí, más si estuviste todo el día, por ejemplo, en tu trabajo, 8 horas hablando en inglés y como tratar de cambiar el chip así, en el mismo lugar, cuando estás haciendo homeschooling, cuando estás haciendo todo en tu casa, a Ujú. mí sí me ha costado eso trabajo, la verdad. Sí, entiendo. Mm, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tus tips, muchísimas gracias por enseñarnos tu libro. Está súper bonito, se me hizo un tema muy padre, como dije, en cuanto a identidad, que no solamente aplica a gemelos, aplica a incluso hermanos o que están muy cerquita en edad o amigos. Y sí, que todos somos diferentes y sí, aunque vengamos de la misma familia, vamos a ser diferentes, a tener diferentes personalidades y eso es algo que hay que celebrarlo. Sí, exactamente. Sí, Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Me encantó estar aquí. muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Ah, Hasta no, luego. antes te pregunté, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon. Hay otras librerías en el internet también donde se venden, pero Amazon fácilmente. Sí, y tienes página, tienes Instagram, Sí, tengo mi Facebook. página de Instagram de Brilliant by Literates, tengo mi blog, tengo una página en Facebook de Brilliant by Literates también. Perfecto, muy bien. Pues ya saben, si quieren checar el libro, busquen a Maciel Zaragoza en Amazon y voy a poner todos sus links en las notas del show. Bueno, hasta luego. Hasta luego.